La paz de Dios. La Comisión de Música del Presbiterio de las Misiones de la ICIAR te da la bienvenida, presentando Curso de Sonorización. La ambientación del audio, su efecto benéfico y consecuencias de un mal manejo. Este curso está dirigido a los miembros del ministerio de una iglesia, pastores, ministros de música, directores de la alabanza, personas interesadas que manejan el equipo de sonido en una iglesia. Y a todo congregante interesado, con el fin de conocer las ventajas de un buen control y manejo del volumen de sonido en nuestros eventos y recintos de los templos, en beneficio del cuidado de nuestro invaluable sentido del oído. Reflexión para atesorar del curso. Si con 1 o 1000 cursos se desea aportar soluciones prácticas y económicas útiles para el manejo del sonido moderado, de nada servirán si paralelamente no se comienza con una tarea pastoral, lo que requiere en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que nuestros pastores y líderes tomen conciencia de la gravedad del problema del excesivo y mal control de una sonorización y quieran hacer algo para resolverlo. Este breve conocimiento ayudará a manejar este problema poco considerado, pero de gran valor. Atesorar del curso. En busca de una solución. Considerar y aprovechar los consejos de un taller de sonido para el manejo de controles y dispositivos en su ecualización y amplificación para obtener su vital mensaje que desea transmitir el ejecutante y expositor en su voz al ponerse a un micrófono o sus instrumentos de cuerda eléctricos, electrónicos y de aire, de acuerdo a su frecuencia y tono, agudo, medio y grave. El trato básico de las señales acústicas que producen y saber cómo se controlan lo veremos en el siguiente curso de sonido, que por razones económicas, de tiempo o diversas que Dios conoce, no tuvo acceso hermano en la fe y Dios puso en el corazón de sus siervos, se exponga para ayuda en proyecto en el Presbiterio de las Misiones o en general en la ICIAR. Mientras tanto, como dice, el que todavía tiene oído, oiga. Apocalipsis 3, versículo 22. Principios de temas básicos. Puntos a tratar. Primera parte. ¿Qué significa sonorización y ecualización? ¿Por qué hay pérdida de objetividad en la sonorización? Conociendo los efectos de las señales de audiofrecuencia. Disposición correcta de los elementos usados para sonorizar en los recintos y templos. Consecuencias de la falta de conocimiento de lo que significa sonorización e ecualización. Cuidado de la parte auditiva receptiva de comunicación del cuerpo humano. Los cristianos sabemos que forma parte del templo del Espíritu Santo. Segunda parte, ajustes, sed y conocimientos de los dispositivos utilizados para sonorizar, como lo son las bocinas, amplificadores, micrófonos, mezcladoras, etc. Conocer su funcionamiento es vital para lograr el máximo objetivo en su funcionamiento. Tercera parte, reglamentación del gobierno que afecta y sanciona los lugares públicos en beneficio del cuidado de la audición de los ciudadanos. A una concientización cristiana. Objetivos a alcanzar. ¿Cómo se puede aprovechar de la mejor manera la disposición física de las bocinas, equipo de sonido y acondicionamiento del mismo?
conociendo el principio básico del manejo de las señales de audiofrecuencia para percibir y diferenciar el sonido o el mensaje en eventos sin perjudicar a uno mismo y terceros en nuestro valioso sentido del oído. Conocer las disposiciones del gobierno y sanciones que se estarán llevando a cabo para reglamentar la contaminación acústica, sobre todo en los lugares donde se reúne gente por razones de salud física en su persona que impiden al escucha desarrollarse de manera social y cultural. En respuesta, acciones personales a tomar para actuar sabiamente como cristianos y conscientemente, teniendo un mayor tesoro y principio de conocimiento en la palabra de Dios, sobre todo actuando como hijos del que tiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, versículo 3. Primera parte. Sonorización. Palabra compuesta de 3 elementos. El verbo sonar, sonare, indica causar ruido. El sufijo izar es hacer ruido. El sufijo sion es acción y efecto de hacer ruido. Ecualización. Procede del inglés to equalize, igualar, o acción y efecto de igualar el sonido. En equipos de alta fidelidad es ajustar dentro de determinados valores por parámetros las frecuencias u ondas de sonido de captación y reproducción, con el fin de igualarlo lo mejor posible a su emisión primaria, original, sin causar molestia auditiva en su efecto a su salida. Pensemos algo similar como una imagen, donde tenemos nuestra imagen original, nuestro ecualizador, la imagen procesada pero igual a la original, de la cual se puede obtener una imagen original pero con mayor brillo y menor contraste. También se puede obtener una imagen original pero con mayor contraste, menos brillo. Asimismo es con la señal de sonido. Señal original, procesador o ecualizador de la señal acústica, señal original pero con más contraste y brillo, señal original pero con menos contraste y más brillo, etc. Nuestro amplificador lo que hace es potenciar este proceso de señales después del ecualizador en la consola de mezclas para después reproducirlo en los parlantes o bocinas. Cuando estos conceptos en la práctica, sonorización y ecualización se unen, se obtiene una buena ejecución de sonido, con una excelente percepción de un mensaje hablado y o musical. Lo negativo. Potente sonido sin control, solo ruido, daño auditivo. Ecualización incorrecta, percepción del mensaje nula y extraviada, no se tiene objetivo. Lo positivo. Excelente sonorización controlada con dispositivos en su correcto lugar. Evita un daño irreversible a nuestro valioso sentido receptivo de comunicación. Buen ajuste de ecualización, máxima y excelente percepción del mensaje verbal y musical. La pérdida de objetividad en la sonorización se debe a que no cumple el propósito fundamental al llevarlo a cabo en su moderación y ajuste de frecuencias para poderse recibir y apreciar adecuadamente.
Múltiples conciertos y exposiciones de temas diversos donde se tienen potenciados equipos de sonido, donde solo se pone la vista en el ruido, se pervierte y corrompe el estado de ánimo del escucha, además de dañar su preciado sentido auditivo, el cual al comercio del sonido no interesa, haciendo responsable al usuario consumidor final, y el receptor de la reproducción acústica resulta el más dañado. Pasemos al conocimiento. ¿Qué es SPL? Iniciales de la definición en inglés: Sound Pressure Level. Traducido en español: nivel de presión acústica. Esta presión es producida por un cuerpo en movimiento o vibrando, como la producida en una bocina o parlante, y las cuerdas de una guitarra. Las ondas llegan a nuestro oído para posterior ser interpretadas por nuestro cerebro, donde es percibido el mensaje. Cuando éste es distorsionado, aunque potenciado, se pierde el objetivo vital, que a continuación mencionaremos. Punto importante en una buena sonorización: evitar perder la objetividad de la sonorización. El mensaje, en dos medios fundamentales, que es el elemento fundamental de la comunicación, entre un emisor y un receptor. Comunicación verbal, donde tenemos un emisor, un canal donde pasa el mensaje y un receptor. Transmitido en una buena sonorización con su correcta ecualización, como a la ejecución musical de un intérprete y su conjunto de instrumentos y equipo de audio. Comunicación musical. El audio de la sonorización debe tener inteligibilidad. Significa que puede ser comprendido o entendido y ser escuchado con nitidez y sin dificultad, respetando las normas de volumen de sonido-ruido para el cuidado de nuestros propios oídos, establecidas por la ley, ayudados de un buen manejo y colocación de los dispositivos y equipos de sonido disponibles u obtener los necesarios. ¿No es el mayor objetivo en una reunión cristiana? Impedimentos y limitaciones para un buen mensaje. En fonología, sonorización es hacer sonar las consonantes usando las cuerdas vocales. Sin embargo, lo negativo de estas es que bloquean el flujo del aire, lo que se llama articulación oclusiva, provocando inteligibilidad, donde no hay mensaje, como las letras P, T, K, B, D, G, como los sonidos que produce también una percusión o un alto volumen de SPL fuera del control. No obstante, los sonidos graves obstaculizan o opacan el mensaje. En contexto, aquí tenemos un transmisor, un mensaje que es entendido por medio del lenguaje y un destinatario. Sin embargo, cuando en un equipo para sonorizar se logra emitir un mensaje claro, sin molestia, este es percibido por el destinatario. El mayor objetivo es logrado. Captación del mensaje y buena apreciación musical. Un sonido claro en un recinto de una iglesia, en un salón de eventos o aún en el exterior, sonorizado de manera adecuada y controlado, un mensaje verbal o musical es semejante a una vista clara de un paisaje a apreciar.
¿Por qué aquí hay pérdida de objetividad e inteligibilidad? No cumple su objetivo un valioso equipo de sonorización, pensemos, de 500 watts. No ayudado del equipo potente, donde hay pérdida de sonorización, poca audiencia alcanzó a escuchar, sino la misma voz del predicador por estar cerca. Muchas P's percibidas, mala ecualización, aunque alta potencia. El objetivo es fracasar. SPL en exceso, mucho eco o rebote de sonido, nula recepción de mensaje. Aquí podemos apreciar un conjunto de bocinas en un recinto. Puede ser una iglesia, donde el sonido es emitido por estas bocinas. Por supuesto que los oídos no están en la parte superior del recinto, sino que se encuentran abajo, donde es captado el mensaje. Análisis. En un recinto o sala, el objeto de un buen sonido no depende de la potencia del equipo, 500 watts o 25.000 watts. La mayoría de las veces es un lenguaje comercial, sino de una correcta distribución de la mínima potencia, ejemplo 200 watts, distribuida según sea el caso o necesidad del lugar. Analizar la acústica del recinto. Colocar correctamente los elementos que se tienen, hasta adquirir solo los más esenciales. Aquí vemos en esta imagen donde el SPL es exagerado, bastante movimiento de la presión del aire, la acústica, sin objetivo de apreciación, alcanzar más que un seguro daño auditivo y al ánimo del oyente. El SPL, la presión sonora, se aprovecha al máximo con un sonido en frecuencias bien ajustado y moderado, en dirección a la escucha, evitará causar daño alguno. Si vemos aquí en la imagen, la correcta colocación de las bocinas. Vemos las características del altavoz, ya sea cuadrado, redondo, en su efecto de SPL y la dirección de su ángulo de cobertura. El ángulo de cobertura es aquel en el que su SPL se reduce en 6 decibeles con respecto a su eje. Aquí vemos en la imagen el ángulo donde se reducen los decibeles con respecto a su eje. Aquí vemos una bocina cuadrada en su cobertura vertical y en su cobertura horizontal. La sensibilidad se mide y expresa en decibeles de presión sonora, decibeles, SPL. Aquí vemos el rango circular de una bocina redonda. Partes de un altavoz en funcionamiento, donde tenemos número 1, un imán, número 2, una bobina móvil, número 3, una suspensión, número 4, la membrana o cono. Aquí vemos una bocina en funcionamiento, donde es excitada por la salida de nuestro famoso amplificador. Objetivo del ángulo en disposición, colocación y dirección de cobertura de nuestras bocinas. En esta imagen la interacción de los componentes tiende a ser destructiva. En esta otra, el arreglo aumenta el nivel de SPL, pero disminuye la cobertura. En esta otra, aquí aumentamos la cobertura y disminuye el nivel de SPL. Aquí solo para áreas pequeñas y cubrir un punto.
Cada acomodo se debe cuidar su objetivo o meta que se tiene. La disposición en una sala, cine o teatro de estos elementos importantes y usados para sonorizar. Bocinas dispuestas de manera inteligente. Observen. En este tipo de disposición, la interacción de los componentes tiende a ser destructiva, aunque se toma ventaja para la reproducción de efectos especiales, pes y ves. Lo que no y sí se debe hacer. Evite direccionar las bocinas hacia los espacios anchos del recinto, causando más eco y reverberación. Sí debemos disponerlas de manera que se dirijan hacia los oídos de los oyentes. En una altura máxima de 2.45 metros, en un grado de inclinación entre los 15 y 30 como máximo. Cuando sonorizamos, estamos tratando con señales de audiofrecuencia y estas las amplificamos. Para sonorizar correctamente, debes saber cómo manejar estas señales, teniendo el absoluto control sobre ellas. Como si manejásemos un auto o una motocicleta. Estas son vistas con un equipo especial llamado osciloscopio. Estas señales son invisibles, pero si las pudiéramos ver, lo haríamos así. Presión acústica, movimiento de ondas invisibles causadas por el movimiento oscilatorio de los materiales en vibración, como vimos la vibración de los conos de las bocinas. ¿Cómo se miden las ondas de sonido para tener el control de ellas y no dañen el sentido del oído humano? Como es usada la pulgada y el metro para medir la longitud y anchura de una tabla, Hertz es la unidad de medida de la frecuencia, en este caso la presión sonora. Cada unidad equivale a un ciclo por segundo o semejante a las veces que se produce una onda en un lago al caer una piedra, donde es igual a 3 ciclos. El decibelio es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido. Un decibelio es la décima parte de un belio, unidad que recibe su nombre en honor a Graham Bell, descubridor e inventor del teléfono. La escala de decibelios es logarítmica. Tiene un efecto multiplicado, por lo que un aumento de 10 decibelios en el nivel de sonido ya representa una multiplicación de la intensidad del ruido sobre el nivel cero. Por ejemplo, una conversación normal puede ser de aproximadamente 60 decibeles, un grito de 80 decibeles. La diferencia es de tan solo 20 decibeles, pero el grito puede ser 100 veces más intenso. Conversación normal 60 decibeles, un grito 80 decibeles, diferencia de 20 decibeles, pero su efecto aumenta más veces. No es lineal. Explicamos. En esta tabla de simulación de la escala logarítmica, donde tenemos la intensidad del sonido en decibeles a mano izquierda y el multiplicador a mano derecha. El nivel de la presión acústica SPL, donde tenemos que 0 es igual a una unidad, 30 decibeles es igual a 1000 unidades,
0 a 30 decibeles 1000 veces más. La SPL efectiva captada por nuestros oídos. Al hablar, se producen 60 decibeles, que sería igual a 1.000.000. Multiplicado 100 veces más, da 80 millones, que es similar a un grito. Veamos este panorama. En 10 bocinas o más, no dudemos que sea igual y quizás más al entorno, al despegue de un avión de reacción o una nave espacial a 1 metro de distancia, donde el ambiente es insoportable, donde se producen de 120 a 180 decibeles. Sobrepasa el umbral del dolor auditivo. Consecuencia, daño irreversible auditivo. Clasificación de la intensidad del sonido en decibeles en diferentes entornos y ambientes. Calculado con un medidor de intensidad de sonido o una aplicación práctica descargada de iTunes o Play Store para tu teléfono inteligente llamada audímetro, decibelómetro o medidor de audio. Aquí en la tabla vemos un entorno de estudios de radio y televisión y grabación de sonido, donde el ambiente es silencioso, donde se producen de 0 a 20 decibeles. Un entorno de áreas residenciales de noche, hospitales y conversaciones a no más de 1 metro de distancia. Un entorno de áreas residenciales de noche, hospitales y conversaciones a no más de 1 metro de distancia, donde el ambiente es poco ruidoso, 40 a 80 decibeles. El tráfico intenso en la calle, donde el ambiente es muy ruidoso, 0 a 80 decibeles. Y por último, el despegue de un avión de reacción o una nave espacial a 1 metro de distancia, donde el ambiente es insoportable, donde se producen de 120 a 180 decibeles. O bien, el volumen se controla fácilmente con tu medidor incosteable y necesitarás aparato alguno más que tu propio oído. Tan solo es que al estar conversando con un hermano, pastor, músico o congregante, no tengas que gritar para que te escuche claro y tú escucharlo nítido cuando él habla a una distancia de 2 a 3 metros de las bocinas. Si esto pasa, indica que está fuerte y excedido de 68 decibeles. Si lo controlamos, cuidarás tu oído y el de los demás por el bien de todos. ¿Cuán grave es esto? ¿Y esto otro? Para los adolescentes y niños que suelen escuchar música desde sus auriculares todos los días, es importante hacerles un llamado de advertencia y recordarles que no es bueno usar los audífonos por largos periodos. El uso de los audífonos constante hace que vayamos perdiendo nuestra habilidad en la audición, sobre todo si la música la escuchamos a un alto volumen y a esto le añadimos los 2 audífonos. Escuchar a más de 85 decibeles se puede perder la audición al mantenerse el nivel de decibeles por un máximo de 8 horas al día sin parar. Si se alcanzan los 100 decibeles o más, se puede perder la efectividad de la audición en tan solo 15 minutos. Que se pregunten, ¿por qué no escuchan cuando les hablan papá y mamá? Aparte que sin importar de qué material están hechos tus audífonos, siempre guardan bacterias entre ellos, sobre todo si no los limpias. Es por ello que las infecciones en el oído y otra clase de afecciones se presentan en personas que usan auriculares o lo comparten al grado de perder también su hermosa audición.
Por supuesto que nadie entiende, sabe y valora lo que es esto, hasta que ya perdió este privilegiado sentido para oír y escuchar. Segunda, setear sonorización básica. Se le llama setear a realizar los ajustes más importantes en los equipos de audio. Antes comparemos un sonido habitual, las señales y su frecuencia medidas en Hz. En práctica, las ondas sonoras en el medio ambiente producidas por una fuente de sonido, sirena, que solo el acercamiento y alejamiento para poder comprender mejor. Las ondas sonoras cuando el coche se acerca, las ondas de sonido son cortas y el tono es alto, o agudo, aproximadamente 15 kHz. Cuando se aleja, las ondas son largas y el tono es más grave, aproximadamente 200 Hz. En un equipo de sonorización podremos ajustar estas frecuencias de las señales acústicas de una manera excelente. Por ello necesitamos el conocimiento adecuado para lograrlo. Es lo que haremos con nuestros controles en el ecualizador de nuestra mix o mezcladora, licuadora de sonidos, llamémosla así, del tipo paramétrico, que significa elementos de examen y ajuste de las frecuencias, para entregar una salida de sonido y mensaje entendible, moderado y adecuado. Identificando los ajustes paramétricos de nuestra mix. Ajuste de pots o perillas de nuestra mesa de mezclas, donde tenemos nuestro pot de ganancia o sensibilidad para nuestros dispositivos amplificar y o ecualizar. También tenemos un LED de peak. Al encender y quedar estático indica saturación máxima del canal. Suele suceder cuando un cable de entrada falla, hay un exceso de señal de fuente de entrada o bien está ajustado a una ganancia excedido. Agudos, high o treble, entre 12 kHz y 16 kHz, ajusta frecuencias de sonidos altos y finos. Medios, mid, entre 1 kHz y 6 kHz, ajusta frecuencias entre sonidos agudos y graves. Graves, low o bass, entre los 60 Hz y 600 Hz, ajusta frecuencias de sonidos bajos. Volumen de monitor. Tener un buen monitor donde se pueda uno escuchar hace feliz al expositor, cantante o músico. Efectos de reverberación o eco internos de la consola. Interruptores o switches de activación de salida de canal por grupos o un independiente. Aquí tenemos dos canales semejantes y aquí tenemos nuestro licuado de sonidos, donde son inyectados a un amplificador y después de este a nuestros parlantes. Entonces, ¿qué? El ecualizador. Los ecualizadores son equipos que permiten mejorar y corregir acústicamente, en la medida de lo posible, el sonido en un recinto sonoro. Ecualizador gráfico de una consola o mezcladora. El ecualizador gráfico es un dispositivo que procesa y mezcla señales de audio. Antes nos permite dividir, mezclar y concentrar esta señal en diferentes bandas de frecuencia Hz, o bien cambiar la ganancia de cada banda de forma independiente, a placer, con sus controles deslizables o faders.
Hacia los 125 Hz son sonidos más graves. Hacia los 8 kHz o 8000 Hz, sonidos más agudos. Recuerden la sirena. Estos sonidos se ajustan tanto con las perillas o pods y deslizables o faders entre los 125 Hz a 8000 Hz o 8 kHz, donde ajustamos los correctos parámetros más 12 menos 12 de las frecuencias dentro del rango de captación del oído del ser humano. 20 Hz a 20.000 Hz o 20.000 o 20 kHz. La letra K significa kilo, también 1000. Ese es su rango limitado de frecuencias y todo lo que necesitamos escuchar debe de estar dentro de ese rango de 20 Hz a 20.000 Hz. Sin embargo, hay animales que escuchan en frecuencias más arriba o en frecuencias más abajo. Recordemos que los Hz es nuestra medida acústica o de frecuencia de las señales de audio, como las que vimos en la primera parte. Los números 125 a 8K sobre los deslizables o faders del ecualizador indican qué Hz ajustaremos de sonido. Donde tenemos graves, medios y agudos. ¿Pero qué es el parámetro cero? Es un nivel óptimo o plano. ¿Qué es el parámetro más 12? Es un nivel máximo o estromboso. ¿Y qué es el parámetro menos 12? Es un nivel infinitamente perdido o lejano. De esta manera simple comprendemos. De estos tres tonos, grave, medio, agudo, frecuencias, se derivan las que vamos a ajustar en el equipo. Controles deslizables. De 60 a 310 Hz tenemos nuestros tonos graves. De 600 a 6 kHz tenemos nuestros tonos medios. De 12 kHz a 16 kHz tenemos nuestros tonos agudos. Recordando, Hz, medida de la frecuencia de sonido en una mezcladora o consola. Se ajustan estos niveles de frecuencia para que el oído humano los escuche claro y no le lastimen su percepción. Donde también tenemos controles de frecuencia giratorios. Aquí vemos nuestro ajuste a nivel óptimo y nuestro pan panorámico o balance entre las salidas de los dos canales o estéreo, A o B, left o right, izquierdo o derecho. Parámetro es un valor de la frecuencia más 15, menos 15, etc. para reconocer un ajuste máximo, óptimo o mínimo. Aquí tenemos nuestro nivel óptimo al centro, nuestro nivel máximo estruendoso, más 15, y nuestro nivel menos 15, donde está infinitamente perdido o lejano. Un ajuste de emergencia óptimo plano, flat en inglés, es el que todos los controles los coloquemos en el parámetro central 0 o a la mitad. No hay cambio alguno de frecuencia de entrada de fuente. En resumen, antes de pasar a la práctica, entendemos claramente que en nuestro ecualizador y MIDI se procesan, mezclan, clarifican, opacan, etc. las frecuencias en Hz que son captadas desde nuestras voces, guitarras, bajos, micrófonos, entre otros instrumentos musicales. Después se ajustan sus tonos para poderse reproducir y percibir, luego amplificarse con un poder o amplificador para luego reproducirse acústicamente en forma de ondas sonoras, SPL, nivel de ponderación o peso, por las bocinas,
lo cual se mide su efecto logarítmico con un decibelómetro en decibelios dB para su camino final ser escuchadas por nuestros virtuosos oídos. Ajustemos para una voz o instrumento nuestro ecualizador en las frecuencias que el oído capta entre 20 Hz y 20.000 Hz, 60 a 16.000 Hz. Recordemos, al colocar aquí los controles obtendremos un ajuste de frecuencias óptimo o plano, en caso de no lograr un ajuste ideal al momento. Nuestro ajuste máximo, nuestro ajuste óptimo y nuestro ajuste infinito. Ajustemos una voz grave, hombres y pocas mujeres, o un instrumento como el contrabajo o bajo eléctrico. Atenuamos a bajo graves, ver la figura 1, atenuar poco más medios y aumentamos agudos para hacer brillar la voz o instrumento grave. Una voz media de hombre o mujer, ver el número 2, nivel óptimo graves para esta voz, atenuamos medios e igual óptimo agudos para quitar brillantez o chillillo de la voz. Nivel óptimo graves para esta voz, atenuamos medios e igual óptimo agudos para quitar brillantez o chillido de la voz. Ahora una voz aguda, brillante o chillona mujer, instrumento violín, flauta o mandolina. Ver el número 3. Aumentamos graves, atenuamos medios y atenuar un poco menos de 0 agudos. De ganancia y main o maestro de la consola o mezcladora o mix en inglés, en orden de ajuste. Primer perilla o pot de ganancia del dispositivo amplificar, guitarra, bajo, micrófono, voz, etc. Cada canal es independiente. Primer ecualizador de entrada. Ahora veamos aquí nuestro segundo volumen deslizable fader de ganancia de la señal ya ecualizada para nuestro dispositivo o micrófono, donde tenemos nuestro primer canal, segundo canal, etc. Aquí tenemos nuestro nivel óptimo en 0, nuestro nivel máximo estrenduoso en 10, nuestro nivel infinitamente perdido o lejano en menos 10. Nuestro tercer deslizable fader de volumen, main o maestro de todas las frecuencias mezcladas de señales de todos nuestros dispositivos o micrófonos que se procesan, al último ecualizador o ecualizador principal o general, donde tenemos nuestra salida estéreo de 2 canales A y B o 1 y 2 de salida. Siendo al famoso micrófono, otro elemento de sonorización. ¿Qué es y para qué nos sirve? Es un dispositivo de forma cilíndrica usado para la captación de voz y ondas sonoras producidas por una fuente generadora de sonidos o vibraciones acústicas que después de pasar por él se transforman en pulsos eléctricos que son enviados a unos circuitos electrónicos de proceso que amplificarán el sonido de la fuente para después ser escuchados y apreciados por muchas personas al mismo tiempo en bocinas o parlantes. ¿Será necesario gritarle si sabemos para qué nos sirve? Basta hablar frente a este dispositivo útil a un volumen de voz ligero, estando relajados, posicionándolo rectamente hacia los labios
a una distancia entre 8 a 10 centímetros, distancia del tamaño del puño de la mano. Errores. Si lo acercas demasiado a tu boca, beatbox, captarás sonidos graves. Oirás sonidos pop, que son ruidos generados en el aire, o por la boca, que son pes y bes. Si lo apuntas a tu nariz, captarás sonido nasal. Tapa tu nariz y habla, ahora amplifícalos. Aparte de ser antihigiénico, lo recomendable es usar tu micrófono personal o después de usarlo desinfectarlo con un paño limpio y alcohol o desinfectante. Con todo respeto, ¿usarías el cepillo de dientes de otra persona? La mejor manera es microfonear, que significa un manejo profesional, que es alejar y acercar de manera gradual de la boca dependiendo del volumen que produzcamos al cantar o hablar, respetando la distancia entre 8 a 10 centímetros. Tipos variados de micrófono. El más conocido es el micrófono dinámico, cuya electricidad es generada gracias a la presencia de un imán y una bobina alambre enrollado, en disposición tal que puede vibrar al recibir el sonido, produciendo electromagnéticamente variaciones de voltaje y electricidad. El micrófono dinámico es adecuado para múltiples usos, tanto en amplificación como en grabación. Este micrófono tiene poca sensibilidad, pero buena para la voz. Su rango de captación es de 40 centímetros aproximadamente. Otro es el micrófono condensador. Requiere ser alimentado por una fuente o batería. Donde tenemos la entrada de sonido, el condensador, la batería para polarizar las placas. En las mezcladoras actuales, esta alimentación se da con el switch Phantom, más 24 volts o 48 volts. Rango de captación, 30 metros aproximadamente a la redonda. Mayor sensibilidad para captación ambiental, solo para estudios de grabación o participaciones musicales en vivo en recintos grandes. El cuidado y enrollado de los cables del micrófono y conexiones Canon y convencionales extenderán su durabilidad. ¿Les ha pasado en el momento menos pensado? Sus cables y conexiones ya no sirven y al desenrollarlo todo se enreda. Se evitarán estos problemas al realizar esto. Tomemos nuestro cable y hacemos de enredo sencillo. Como segundo paso vamos a tomar nuestra mano por debajo de la otra, jalando hacia atrás el cable. Y nuestro tercer paso lo vamos a acomodar perpendicular al resto del cable que ya hayamos enrollado. De esta manera quedará nuestro cable bien acomodado, con el cual podremos cuidarlo con cinturones de velcro o bien unas agujetas. Tercera parte. Reglamentación acústica implementada en la Ciudad de México y República Mexicana. En el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales nos dice la norma oficial mexicana, donde los horarios límites máximos permisibles son de 6 horas a 22, de 68 decibeles y de 22 a 6 de la mañana de 65 decibeles. Aquí están nuestros límites máximos permisibles por zonas. Las obligaciones de los responsables de las fuentes emisoras de ruido. Proporcionar a las autoridades competentes la información que se les requiera al respecto a la emisión de ruido contaminante de acuerdo con las disposiciones de este reglamento.
LMP es el límite máximo permitido y los decibeles permitidos. Las autoridades indican que la propuesta busca proteger a los capitalinos del ruido urbano e incluir sus afectaciones como tema de salud pública, ya que en los últimos 30 años la contaminación por ruido en la Ciudad de México aumentó hasta 90 decibeles en promedio. Un partido político dedicado a ello insistió y confirmó que el ruido urbano ha deteriorado la calidad de vida de los capitalinos, causando trastorno del sueño y reposo, efectos psicofisiológicos, reducción en el rendimiento, entre otros, ocasionados por el exceso de ruido de los oídos en los individuos. Por todos los medios y a cualquier hora lo reciben, dañando sus oídos. Aseguran estudios que esta información lo que ha causado es el envejecimiento prematuro del oído, disminución auditiva y en consecuencia incapacidades laborales para escuchar bien, dolor de cabeza extremo, estrés, enojo, entre pérdida de sueño, insomnio, lo que ocasiona sueño extremo al momento de manejar y trabajar, que ha sido causa también de accidentes como los automovilísticos mortales. Es posible que la Policía Ambiental y del Ordenamiento Territorial deberá dar trámite a las denuncias ciudadanas que se presenten por ruido excesivo. La fracción ecologista también promueve que en ningún caso se conceda licencia para el establecimiento de aparatos emisores de ruido en un radio de 100 metros medidos cerca de un hospital, sanatorio, biblioteca o escuela. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, vivir en un ambiente saturado de ruido como en el Distrito Federal puede generar daños auditivos y problemas de concentración. Por ello, las sanciones. La Ley de Cultura Cívica señala como una infracción contra la tranquilidad de las personas producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad. Esta falta administrativa se castiga con una multa que puede ir desde los 699.50 pesos hasta los 2.798 pesos, o con arresto de 13 a 24 horas, hasta el cierre o clausura del lugar por ser lugar público después de 2 llamadas de atención. Concientización cristiana. La peor consecuencia que el individuo se aplica a sí mismo es el exceso de volumen que provoca la destrucción gradual de sus propios oídos, que son los órganos que nos permiten apreciar los sonidos musicales y escuchar los mensajes verbales producidos en una sonorización. Estos oídos forman parte del templo de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 1 Corintios 6, versículo 19. Por el lado económico, una tecnología muy avanzada y sofisticada, más actual, emplea la Fundación Poblana Oír Bien en sus pacientes con daños severos auditivos. Este tipo de tecnología es adquirida en el extranjero y cara, evaluada en dólares americanos o euros, cerca de los $22,000, aproximadamente 414,000 pesos mexicanos. Volvamos nuestros ojos a la palabra de Dios. No habla a los entendidos ordinarios, sino a los entendidos que resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12, versículo 3. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13, versículo 43. Cuidemos nuestros oídos si todavía tenemos esa virtud y privilegio de escuchar y hasta tocar en un buen concierto. Esperando este breve curso sea útil
disponer de una buena acústica en la colocación de las bocinas y lograr un ajuste, ecualización, sonorización con la que cuentas, de acuerdo a las necesidades del lugar, hasta disponer de los medios necesarios y sobre todo a una concientización del valor de nuestro oído. La Comisión de Música del Presbiterio de las Misiones ICA agradece tu tiempo con nosotros. En este breve curso, mándanos tus dudas en un email a musica-misiones@hotmail.com, vico@gmail.com, en el cual podrás también hacer tus comentarios. Con gusto te apoyaremos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4, versículo 8. Tu servidor y hermano en la fe, Víctor Gomar, técnico en invitación de audio, coordinador Comisión de Música Presbiterio de las Misiones, ICR, Zona Sur 2. Dios bendiga sus vidas y su ministerio. La paz de Dios.